Como esto es un programa en directo, me está diciendo nuestro técnico Javier que nos ha tocado el Atleti a los madridistas en los octavos de la Champions y al Barcelona al Benfica. Bueno, pues información de interés público ahora mismo en directo Con Ánimo de Lucro, también para aquellos que les guste el fútbol. Sepan que ahora mismo para octavos de final de la Champions League el Real Madrid tendrá que enfrentarse al Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona al Benfica. Les voy a decir una cosa, yo que soy madridista era el equipo al que quería que nos tocara, el Atlético de Madrid. Rubén Folguera, ¿tú eres futbolero? No mucho, la verdad es que me da bastante igual, pero bastante. En este caso por mi hermana que gane el Atlético de Madrid los octavos. O sea, que nos vamos a enfrentar tú y yo. Sí. No nos vamos a llevar bien. No, en este caso no. Bueno, pues estaremos peleando lo futbolístico, pero solo en eso. Rubén, tema del día importante, interesante, ahora sí que nos ponemos serios porque es una realidad la que vive España muy preocupante porque entran en juego mucho más que los sueños y los problemas de mucha gente que ve cómo cada día le resulta más difícil poner remedio a uno de sus principales problemas, que es acceder a una vivienda en unas condiciones al menos posibles, es decir, que no les descabalgue un presupuesto familiar el hecho de no tener un sitio en el que poderse meter a un precio que puedan pagar, sino que genera una insatisfacción enorme dentro de un sector que podría mover muchísimo dinero, que podría generar muchísima actividad y que se encuentra ahora mismo absolutamente gripado de intervención. Lo primero que tenemos encima de la mesa, y por ir por orden, las declaraciones de la ministra. Sí, porque la ministra Isabel Rodríguez dice que la ocupación no es ningún problema. Me preocupa que haya quienes, en afán partidista, estén utilizando este asunto para generar alarma social. Esos términos que usted ha utilizado son pues un bautizo, ¿no?, de términos que ya existían. Eso se llama allanamiento, se llama usurpación, se llama impago de rentas, se llama incumplimiento de contrato. ¿Existe? Sí, pero ahí está la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para combatirlo. Ahora, ¿ese es el problema de vivienda? Rotundamente no. Rotundamente sí, señora ministra, sí es uno de los problemas que tenemos, de los más serios que tenemos. Sí, pero este discurso ya lo ha enarbolado el gobierno desde hace tiempo. De hecho, el pasado mes de julio, Pedro Sánchez, el presidente, se pronunciaba en estos términos en el Congreso de los Diputados. Cada año se producen en nuestro país miles de bulos y que acaban, en consecuencia, distorsionando de manera severa la comprensión que tenemos del mundo en el que vivimos. Han hecho que el 34% de los ciudadanos tema que alguien ocupa su casa, cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas que hay en nuestro país. Bueno, según fuentes judiciales, en España hay unas 80.000 viviendas ocupadas, según hemos publicado en Libre Mercado. Y si pues hacemos la ratio anual entre viviendas totales y pues los hechos conocidos por allanamiento, es de donde sale este ratio de 0,06% de viviendas ocupadas. Que bueno, habrá quien diga, no, es un ratio muy menor. Pues lo cierto es que, por un lado, hay que tener en cuenta que la evolución de la ocupación ha sido tremenda en los últimos años. Desde 2019 ha crecido el número de hechos por allanamiento conocidos, según datos del Ministerio del Interior, en un 12%, y desde 2014, los últimos 10 años, un 63% en concreto. Pero claro, estos datos, que son los mismos de los que presume el gobierno, como vemos, son, por un lado, solo aquellos que se conocen, digamos, por denuncias por la vía penal, porque luego hay muchos otros casos que pues se recurre a la intervención de empresas privadas de desocupación, dado que pues los ciudadanos pues no confían del todo en la eficiencia del sistema judicial al respecto. Hombre, claro, si acudiendo, a ti te ocupan la casa de veraneo, la que tienes en el pueblo, y si acudes a la justicia por la vía penal, resulta que vas a tardar una media, creo que está en 18 meses, en el mejor de los casos, vas a tardar 18 meses en recuperarla, y tienes otra alternativa que es utilizar una empresa de estas características, pues generalmente te vas a ir a por la empresa de esas características, porque como entres en la rueda judicial, de ahí ya no te saca nadie. Pero no solo esto, sino que parece que el problema de la ocupación solo se circunscribe a los problemas penales de que te ocupen la casa. No, es que está dejando fuera el famoso problema de la inquiocupación. Sí,
Sí, como bien apuntas, según el Poder Judicial, la cifra media o el tiempo medio que un propietario tarda en recuperar su vivienda son 18 meses. Pero vayamos un poco más allá, porque relativizar estos datos del modo en que lo hace el gobierno sería como relativizar, por ejemplo, el número de violaciones a mujeres. Entonces, decir que al año simplemente pues violan al 0,02% de mujeres, pues sería, según el discurso del gobierno, nada. Entonces no habría ningún problema y, lógicamente, nadie niega que eso sea un problema preocupante del que nos debamos ocupar. Luego, en tercer lugar, en 2024 hubo unos 16.500 allanamientos, lo cual supone pues que hubo 45 al día, o dicho de otro modo, 2 cada hora. Es decir, que los datos se pueden relativizar de muchas formas, no solo como les interese a ellos. Y en cuarto lugar hay que destacar el argumento moral, y es que aunque hubiese 2 violaciones o 2 ocupaciones, no quita que eso es un hecho que hay que perseguir porque o es un atentado contra la libertad sexual en el caso de las violaciones o contra la propiedad en el caso de las ocupaciones e inquiocupaciones, que es el problema que indicaba, si es que es la modalidad más extendida a día de hoy de ocupación. Y el problema, de hecho, pues que es el de los impagos del alquiler, básicamente, que es gente que se mete a un alquiler 2-3 meses y luego deja de pagarlos y no se va de la casa, que es lo que debería hacer, pues desde 2019 en concreto ha crecido más de un 60%. Y como hemos publicado en Libre Mercado, los afectados que soportan este problema ya deben hacer frente a una deuda de unos 7.600 euros. Y es más, 7 de cada 10 desahucios, según datos de la plataforma de afectados por la ocupación, pues se explicarían precisamente por el impago del alquiler, de modo que estaremos hablando de unos 25.000 casos de inquiocupación cada año. Además, hay que tener en cuenta que el tiempo medio para tramitar un desahucio de estas características pues ha crecido bajo el mandato de Sánchez a casi 2 años. Casi 2 años para tramitar este asunto si no acudes a otro tipo de soluciones como las que representan las empresas de desocupación. Claro, el problema no es que haya más o menos ocupación. El problema de per se, quiero decir. El problema es que la legislación que ha puesto en marcha este gobierno favorece que ese fenómeno se extienda. ¿Por qué? Pues porque si cualquier ocupa en España, cualquier persona que se plantee la ocupación sabe que en el momento en que ocupe de una manera violenta o incumpliendo el contrato del alquiler una casa, el día que se mete en una casa la policía va a llegar al día siguiente y la va a echar de la forma que sea necesaria, o la persona que incumple un contrato y que deja de pagar una cuota de alquiler sabe que al día siguiente van a venir a desahuciarla, nadie se querría exponer a ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el problema? Que en España exponerte a ese tipo de situaciones te da premio y te permite tirarte 2 años, 3 años, 5 años viviendo sin necesidad de tener que pagar el alquiler o la vivienda a costa del propietario, que sí, en este caso, tiene que continuar con los pagos de los servicios, de los suministros. ¿Y todo por qué? Pues porque el gobierno ha escrito una ley en el BOE según la cual si la persona que ocupa o que inquiocupa es considerada vulnerable, pues tiene el propietario de esa casa que forzosamente ofrecerle una solución social a esa persona vulnerable, en lugar de ser el Estado el que asuma esa responsabilidad, devuelva la propiedad a quien se la han violentado y sea él el encargado de buscar la solución al supuesto vulnerable. Y esto siempre que realmente sean vulnerables, que se han descubierto un montón de casos y Sandra León aquí los ha glosado, ahora podremos hablar con ella, de inquiocupas profesionales que además se dedican a no pagar al propietario y a realquilar esa vivienda a otros supuestos vulnerables. Sí. La verdad que es terrible. Claro, en esta situación ponerse una venda en los ojos para decir que estos problemas no suponen un problema para el mercado de la vivienda en España es no querer entender en absoluto cómo funciona el mercado de la vivienda en España. Y tal es así que, dada esta protección a la delincuencia y la intervención adicional que ha integrado el gobierno sobre este mercado, pues tenemos que entre 2019, el mes de enero, y enero del 2025, el precio de la vivienda en alquiler pues ha aumentado casi un 40%. Y luego,
el de la venta un 34%. Otros datos que podemos destacar, pues que, por ejemplo, desde que gobierna Sánchez, la oferta de vivienda en alquiler ha caído un 33%, y lo cual supone pues 220.000 viviendas menos en alquiler que hay en nuestro país. Por otra parte, la presión del mercado de la vivienda ha aumentado cerca de un 600%, y tenemos que, como consecuencia, los jóvenes, que son aquellos de los que supuestamente este gobierno más se preocupa, entre otros colectivos, pues necesitan 3 años más de salario que sus padres para comprar una vivienda a día de hoy. Y estos son pues una serie de problemas que estuviste tratando con Miquel Echavarren recientemente aquí en Libertad Digital. El CEO de Colliers, hay que decir, no es que sea una de las personas que más conoce el mercado inmobiliario español porque lo diga yo, es que lleva casi 40 años dedicado a este sector, lleva casi 40 años, ha visto el pinchazo, o sea, el auge inmobiliario, el pinchazo de la burbuja, la crisis financiera, las refinanciaciones, el endeudamiento, el ladrillo tóxico, lo ha visto absolutamente todo. Sabe perfectamente cómo funciona el mercado de la vivienda, sabe perfectamente por qué es tan difícil hoy promover vivienda en España. Tiene un conocimiento exhaustivo del funcionamiento del mercado y estuvo con nosotros, con Carlos Cuesta y conmigo aquí en Libertad Digital, analizando los problemas del sector, y creo que has extraído algunas conclusiones, ¿no? Sí, por un lado, pues denunciaba que al frente de este sector en España a día de hoy hay gente totalmente inepta. Nos llevaríamos las manos a la cabeza si tuviésemos, imaginaos, el máximo responsable de energía termonuclear en España fuese, no sé, un mago o un payaso, o que fuese un atleta, ¿no? Ostras, pongamos a alguien que sabe, ¿no? En España todo el mundo sabe del sector inmobiliario y de fútbol, ¿eh? Y eso es lo que está ocurriendo. Tienes un montón de ignorantes en la política que están opinando sobre esto sin ningún conocimiento de causa. Y del mismo modo, como consecuencia, él decía que todos los problemas que vivimos en este mercado a día de hoy, pues él no recomendaría a nadie invertir en este sector. Lo básico es, tú tienes una propiedad, tú lo pones en el mercado, y si alguien no te paga, ya sea vulnerable, si es vulnerable, que el Estado se lo lleve a un piso del Estado o de la Administración, pero no puede hacer recaer. Entonces eso ha sido una medida muy fácil, que ¿qué es lo que hace? Pues que no pones viviendas, desaparecen, el 30% de las viviendas desaparecen. O sea, yo no le recomendaría a nadie meter sus ahorros actualmente en una vivienda para el alquiler. Bueno, pues ese era un resumen muy somero de algunas de las conclusiones, de las muchas conclusiones que pudimos sacar de esta conversación con el señor Echavarren. Gracias por el resumen que nos has hecho, Rubén. Nos vamos a ir enseguida a hablar con Sandra León, pero déjame antes que, precisamente hablando del sector inmobiliario, demos alguna recomendación. Decía Miquel Echavarren, yo no le recomendaría a nadie que metiera su dinero en una casa para alquilar. Yo digo, ok, ¿pero se puede invertir en el negocio inmobiliario? Sí. ¿Cómo se puede invertir? Pues, por ejemplo, a través de Civislend. A través de Civislend, en civislend.com van a encontrar ustedes toda la información, pueden invertir, pueden exponerse al mercado inmobiliario, al negocio inmobiliario, desde 250 euros financiando proyectos extraordinariamente interesantes en materia residencial en España, con garantía hipotecaria. Rentabilidades entre el 10 y el 13%. Plazos entre un año y unos meses. Entre 12, 15, 20 meses máximo son los plazos habituales dentro de las inversiones que propone Civislend. Insisto, una suerte de renta fija inmobiliaria con unas características propias muy interesantes y con unas rentabilidades muy altas, de 2 dígitos, entre el 10 y el 13%, siempre con esa garantía hipotecaria. ¿Que entraña el riesgo? Por supuesto, si no, no ofrecerían unas rentabilidades tan altas, pero llevan ya más de 7 años en el mercado, funcionando de manera extraordinariamente buena y con una tasa de repetición de sus inversores del 70%. ¿Que no se lo creen? Entren en civislend.com, brujulen, y si tienen dudas, llamen, que seguramente les resolverán todas. Hecha esta recomendación, Rubén, muchas gracias. A ti. Y nos vamos ya con Sandra León. Si uno habla de ocupación, de inquiocupación, si uno habla de mercado inmobiliario, si uno habla de vivienda, si uno habla de las víctimas de los problemas que tenemos encima de la mesa, o uno habla de las últimas polémicas de la ministra de Vivienda, pues habla de nuestra compañera de Libre Mercado, de La Casa, de Es Radio, de Libertad Digital, Televisión, de absolutamente todo, nuestra compañera Sandra León, que entre Socialismo S.A. y Socialismo S.A.
siempre se busca un ratito para bucear en todo lo que sucede en el mundo de inmobiliario, en el mercado de vivienda en España, en concreto todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la ocupación. Sandra León, muy bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis Fer? Bueno, encantado de poderte tener aquí en Con Ánimo de Lucro en un día en el que tenemos que volver a hablar de vivienda, porque de repente, mira, vamos a volver a escucharla, por si alguien se lo ha perdido. Vamos a escuchar lo que decía ayer la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en un desayuno informativo de estos que patrocina Europa Press y que, pues le preguntaban por esto de la ocupación. ¿Qué decía? Me preocupa que haya quienes, en afán partidista, estén utilizando este asunto para generar alarma social. Esos términos que usted ha utilizado son pues un bautizo, ¿no?, de términos que ya existían. Eso se llama allanamiento, se llama usurpación, se llama impago de rentas, se llama incumplimiento de contrato. ¿Existe? Sí, pero ahí está la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para combatirlo. Ahora, ¿ese es el problema de vivienda? Rotundamente no. Rotundamente no, Sandra. Eres de las que se dedica a agitar, Desde a luego. preocupar a la gente con este problema. Bueno, yo lo que creo es que la alarma social, quien la genera es un gobierno que no legisla contra la ocupación, contra un problema que es evidente que existe en España. Un gobierno que cuando lo hace para proteger a los delincuentes y no para proteger a los propietarios en un país, en un Estado de Derecho en el que teóricamente existe el derecho a la propiedad. De momento creo que no ha sido abolido, ¿no? Y luego además es que dice cosas, Isabel Rodríguez, que son muy sangrantes, ¿no? En primer lugar, habla con mucho desprecio de la inquiocupación, que es un fenómeno del que en general la clase política no ha querido hacer mucho caso en los últimos años y sin embargo es precisamente la modalidad que más está despuntando dentro de la ocupación porque es la más fácil, ¿no?, de seguir para el delincuente. Y habla con un desdén como diciendo, bueno, dice, eso se llama impago de renta, se llama incumplimiento de contratos, efectivamente, eso es así. Pero claro, ¿cuál es la consecuencia de ese incumplimiento de contrato? ¿Cuál es la consecuencia de ese impago? Pues que yo, que tengo una vivienda y que soy el dueño, el que tiene las escrituras, no puedo disfrutar de esa vivienda y además tú no me estás pagando la renta. Dice, para eso está la justicia, para eso están los cuerpos de seguridad. Eso es lo que le gustaría la a los justicia propietarios. que aplica la ley que has Claro. puesto tú en marcha, que la has firmado y en la que dice que ¿a usted le incumplen el contrato? Se aguanta. Se aguanta y le usted mantiene a los ocupas. mínimo 2 años. Mínimo 2 años o más. Es que hay gente que lleva 5 años desde el año 2020 sin poder echar a sus inquiocupas. ¿Por qué? Porque hay un decreto aprobado y prorrogado 1000 veces por este gobierno que impide echar a los inquilinos que teóricamente son vulnerables. Y digo teóricamente porque habrá algunos que efectivamente lo sean, hay otros que está claro que trabajan en B y hay otros que incluso aunque nunca llegan a demostrar que son vulnerables, siguen viviendo gratis y por la cara porque la ley es muy perversa en este sentido. Permite que yo diga, oye, que quiero que me declaren vulnerable. Se paraliza todo y usted tiene un tiempo para presentar los documentos. No los presenta, se reinicia el proceso. Pero usted puede solicitar que le declaren vulnerable tantas veces como usted quiera, con lo cual se vuelve a paralizar el proceso. Y así hay gente que lleva 5 años atrapada en un infierno. Y por último dice, ¿este es el problema de la vivienda? Rotundamente no. Yo aquí quiero romper una lanza en favor de los propietarios y decir una cosa. No sabemos cuánta inquiocupación hay porque no hay estadísticas oficiales. Pero da igual que sean 100, 200, 1000 o 80.000 casos, como creen que existe la plataforma de afectados por la ocupación. El problema es que cuando tú consientes que haya X delincuentes que vivan así, cuando tú consientes que no se pueda echar a un inquiocupa, lo que haces es que la gente que tiene una vivienda en alquiler diga, oiga, me lo voy a pensar 2 veces, casi mejor que no invierto en vivienda, casi mejor que no alquilo. Y eso ya nos convierte a todos en víctimas, no solo a los propietarios que tienen la posibilidad de poner una vivienda en alquiler, sino a aquellos y sobre todo a aquellos que quieren acceder a un mercado del alquiler en el que cada vez hay menos oferta y como consecuencia de ello cada vez tienen unos precios más elevados. Podríamos decir, fíjate, que la plataforma de afectados por la ocupación tendría que tener 2 categorías. Afectados por la ocupación en primera persona, es decir, esas personas con las que tú hablas habitualmente para demostrarle a este gobierno que efectivamente tienen nombre y apellidos, tienen carne, ojos y son de carne y hueso y tienen ese problema. Algunos, como dices tú, fíjate, 5 años sin poder recuperar su vivienda con una ley perversa que efectivamente permite prolongar sine die la situación de vulnerabilidad, en este caso para el propietario. Y luego
la otra parte, de la que nunca se habla, la que nunca se pone encima de la mesa, que es la de tantas y tantas y tantísimas familias en este país que quieren tener una solución para su vivienda, que necesitan alquilar una vivienda para poder acoger a su familia y que cada vez las condiciones son más y más complicadas, más y más precarias, hasta el punto de que hoy es prácticamente... digamos que todo aquel que puede alquilarse una casa en el momento en el que nos encontramos también podría plantearse comprarla, porque solo los requisitos que te ponen encima de la mesa para alquilarla, bueno, escuchábamos antes a Miquel Echavarren, alguien a quien le favorecería el hecho de que cada vez hubiera más gente que quiere poner su casa en alquiler o que quiere comprar casas para poner en alquiler, puesto que su negocio depende de ello, dice, yo no lo recomendaría absolutamente a nadie que dedique su dinero a comprar una casa para ponerla en alquiler. Desde luego, yo creo que son hechos que hablan por sí solos. Y lo que sorprende, Sandra, yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, es... el comprobar una cerrazón tan obstinada por parte del Gobierno en reconocer que ese es el problema. Bueno, es una cerrazón tremenda y además hay que recordar que es que la ministra de Vivienda ni siquiera ha accedido a reunirse con la plataforma de afectados por la ocupación. A mí me hace mucha gracia cuando se dice, bueno, es que es un sector minoritario, tal. Oye, en este país, precisamente este Gobierno siempre está con las minorías en la boca, ¿no? Pues incluso aunque partan del presupuesto de que son una minoría, creo que no hace daño a nadie el que se reúna con ellos. Y sobre todo porque, como digo, por mucho que la ministra se empeñe en que este no es el problema de la vivienda. No, el problema de la vivienda, como le recordaba ayer la plataforma de afectados por la ocupación, es ella. Es la desgracia que tenemos en este país con tener este Gobierno y con tener esta ministra. Pero efectivamente la ocupación, claro que es un problema. Porque, como digo, ahuyenta a toda esa gente que podría poner viviendas en alquiler y que cada vez decide o se decanta por otra modalidad porque no puede más. Y aquí estamos hablando de la ocupación. Luego, evidentemente, hay otros factores porque al final siempre se persigue al propietario. Pero bueno, para que luego no se diga que somos tú y yo los creadores de Fango, Sandra, no voy a pedir que cree Fango, desde luego, nuestro invitado telefónico ahora mismo, pero sí tenía yo ganas de poder testar con algún profesional del mercado, igual que hicimos con el señor Echavarren la semana pasada aquí en los estudios de Libertad Digital, en este caso por teléfono. Tengo la oportunidad de poder saludar ya nada más y nada menos que a don David Caraballo, que es el CEO de Alquiler Seguro. David, ¿cómo está? Hola, muy buenas. Saludos a todos. Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Me acompaña en el estudio Sandra León, que es una de nuestras redactoras, nuestra redactora que se ocupa más en profundidad de todos estos asuntos, y nos contaba cómo efectivamente el problema de la ocupación es un problema evidente en el mercado de la vivienda en España. Un profesional como usted, en un sector, en este caso, tan golpeado precisamente por esta realidad, ¿usted considera que las palabras de la ministra de ayer están en lo cierto? Es decir, ¿el diagnóstico que tenemos que hacer de los problemas de vivienda en España tiene que prescindir de la tecla de la ocupación porque no es un problema que afecta a la vivienda en España? Bueno, yo creo que no hay un solo motivo que provoque la crisis que está habiendo. En primer lugar, como empresa dedicada al alquiler inmobiliario, comprendemos que la crisis de la vivienda en España requiere medidas urgentes y efectivas. Pero si me preguntaran cuál es la raíz del problema y cómo afecta el tema de la ocupación, la raíz del problema es la oferta ahora mismo, que es la que está lastrando el acceso a la vivienda y la igualdad de acceso a la vivienda. La inquiocupación y la ocupación, evidentemente, lo que viene es a agravar este problema, porque el propietario, y cada vez son más que se comunican con nosotros para poder alquilar su vivienda con seguridad, es decir, si pongo la vivienda en alquiler y la tengo vacía, me la ocupan, pero es que si la alquilo y no la alquilo con un estudio, con un análisis de una forma profesional, pues se me entra un inquiocupa que a priori da el perfil para tenerla alquilada, pero cuando cumple el contrato o cuando ha pasado el primer año del dinero que me ha dejado, pues le tengo como un inquilino que ha dejado de pagar y que tengo que desocupar. Entonces, si es un problema, realmente es un problema. ¿Es el problema principal? No es el problema principal. La verdad, es un miedo más que tiene el propietario a la hora de poner la vivienda en alquiler. Bueno, pero podríamos convenir, David, estoy de acuerdo con usted, no es el único problema. Evidentemente era la percha informativa para tratar este asunto en el día de hoy, esas declaraciones de la ministra, pero es un problema que, dice usted, redunda en que se hace más grande el problema principal,
que ahora mismo es el de oferta. Evidentemente, el señor Echavarren el otro día aquí en los estudios de Libertad Digital nos decía es que el problema de la ocupación, el problema de la inquiocupación en España hace que directamente el 30% de la oferta en alquiler se retraiga, se quede en casa. No, bueno, lo primero porque esas mediciones habría que ver dónde están esos datos, dónde están ese registro de gente que no pone el alquiler a la vivienda. No hay un registro de la gente que pone el alquiler a la vivienda y de las viviendas vacías como para ver un registro con esa profundidad. No comparto los datos tan altos de que es el motivo de no poner, porque también está la inseguridad jurídica, porque realmente también el motivo de la ocupación no es el problema es la inseguridad jurídica, porque si a mí me lo ocupan y yo tengo seguridad jurídica y puedo recuperar mi vivienda, pues ese en esencia es el problema. Si existiera seguridad jurídica, don David, no habría ocupación, lo estábamos comentando al principio del programa. Así es, y no obstante, bueno, las recientes declaraciones que el representante de Sumar, que expresa la intención de achicharrar impuestos, sería otro problema de que los propietarios de inmuebles de alquiler nos genera una preocupación, una profunda preocupación, tanto por las implicaciones para el mercado inmobiliario como por los posibles efectos que tienen los propios inquilinos. Porque no nos engañemos, quienes va a sufrir al final son los inquilinos. El propietario lo que hace es no recibir una renta por no ponerla en alquiler, pero el inquilino es el que no puede alquilar. Entendemos que el objetivo de estas políticas es reducir la desigualdad en el acceso a la vivienda, especialmente en las zonas del precio donde son considerados más altos. Sin embargo, debemos recalcar que aumentar de manera excesiva los impuestos a los propietarios de viviendas de alquiler pues puede tener consecuencias contraproducentes. En primer lugar, medidas tan agresivas podrían desincentivar, como estamos viendo otros motivos. Esto sería un motivo más de desincentivar a los propietarios, incluidos los pequeños inversores, que no nos equivoquemos, en España el mercado de los arrendadores está en manos del 95%, tienen una vivienda, que no son grandes tenedores de inmuebles, sino una vivienda que les ha costado mucho conseguir con los impuestos que había en aquella época y con los créditos con los que pagaban, es decir, con sudor y lágrimas. Y no ponen esa vivienda en alquiler pues por esto. Entonces lo que haría sería desincentivar. Y en segundo lugar, las políticas fiscales deben ser equilibradas. Se deben explorar alternativas como la creación de incentivos fiscales que favorezcan la rehabilitación también de inmuebles, que no solo hablamos de poner en la vivienda en alquiler, sino poder rehabilitar la vivienda para que esté lista para ser alquilada, o la construcción de vivienda. Estas soluciones son más equilibradas, que no atenten contra la estabilidad del sector, sino que al mismo tiempo mejoren el acceso a la vivienda y ataquen directamente al problema, que es la oferta. Decía usted, pues que efectivamente hay una situación que es que en España la inmensa mayoría de las viviendas en alquiler están en manos de pequeños propietarios que solo tienen una vivienda. Eso es precisamente lo que hace que se planteen muy mucho a la hora de alquilar y a quién alquilar. Y a mí me gustaría saber, pues precisamente si notan que cada vez más se tiene ciertos reparos a la hora de alquilárselo a determinadas personas, ¿no? Si cada vez dicen, es que yo prefiero a alguien que tenga un trabajo estable, que sea un funcionario o prefiero huir de determinados perfiles, porque este es el otro gran drama, ¿no? Que al final, como yo decía, el problema de esa inseguridad jurídica y de la ocupación que se deriva de ella, es que al final nos afecta a todos, a los propietarios en su medida, pero también al resto de gente que quiere acceder al mercado del alquiler y que a lo mejor se ve como de alguna manera le expulsan precisamente para protegerse. Pues la realidad es que un propietario particular no cuenta con las herramientas necesarias para poder hacer una selección de su inquilino. Lo primero, porque puede, de lo que le esté diciendo, la documentación que le esté entregando puede estar manipulada. Entonces no cuenta con las herramientas. De ahí que la demanda que tenemos nosotros en alquiler seguro con respecto a muchos propietarios es decir, oye, necesito una gestión profesional no solo para llevar bien la parte contractual y con todos los cambios legislativos está adaptado, sino para decir, oye, seleccionamos un inquilino hasta el punto que nosotros le seleccionamos y le pagamos puntualmente todos los meses, pague o no pague el inquilino, porque sí contamos con esas herramientas para poder hacer la selección del inquilino, que es una parte muy importante. Y hoy en día con la tecnología, pues sí que es cierto que el inquilino que quiere camuflar o engañar o dar una información errónea, pues oye, cada vez se va profesionalizando más y se necesita tener sistemas nuevos de análisis para estos candidatos.
Don David Caraballo, le tengo que agradecer muchísimo que haya querido dedicar estos minutos a Con ánimo de lucro, y volveremos a contar con usted cuando volvamos a tratar este asunto. Mucha suerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Bueno, Sandra, estamos terminando ya el tema del día. Tenemos que dejar tiempo para echar un vistazo a los mercados. Me está esperando ya Tacho Arrimadas. Solo por, como dice Carlos siempre, ¿no?, ponerle el chimpún al tema del día. Yo creo que es evidente, como decía el señor Caraballo, la seguridad jurídica que brilla por su ausencia en España en muchos ámbitos, pero en este muy en concreto, unido a unas políticas de vivienda que venimos digamos arrastrando desde hace años y que hacen que la oferta sea cada vez más limitada y más complicada. Tanto es así que han convertido un negocio que podría ser extraordinariamente rentable para las empresas del sector en un negocio muy complicado y además que tiene muchísimo riesgo, ¿no? Pero fíjate, decía David una cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Al final, el hecho de que haya esta inseguridad jurídica y el hecho de que cada vez haya más ocupación, que estamos hablando de inquiocupación, pero también han subido los allanamientos y las usurpaciones, se demuestra una cosa muy sencilla. Cada vez hay más empresas que se dedican precisamente a lo que decía David, a dar seguridad al propietario, intentar dar esa seguridad que el gobierno no da, para decirle, bueno, no te preocupes, nosotros seleccionamos a un perfil concreto, nosotros te pagamos en caso de que no te dejen de pagar. El hecho de que cada vez haya más empresas de este sector, y yo no sé si tú conoces a alguien que tenga pisos en alquiler, pero yo, la gente que conozco, todo lo tiene a través de este tipo de empresas, demuestra que hay un problema. Y ese problema, por mucho que la ministra de Vivienda no lo quiera ver, sigue estando ahí. Y ese problema se llama inseguridad jurídica y ese problema se llama ocupación e inquiocupación. Bueno, pues a ver si tenemos la suerte de que la señora Rodríguez haya escuchado el programa de hoy. Creo que argumentos no le van a faltar. Sandra León, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros.